quiera decir algo, levante la mano. ¿Qué es el modelo? Olvidémonos del modelo sindical argentino. A ver, cosas que se dicen del sindicalismo argentino en general comparado con otros países. No me digan que nadie escuchó. Sí, que bueno. es muy centralizado, realista, que lo Perón y eso está en la mirada de fuera del movimiento obrero, es como que está mal generar esa estructura. Es algo que ahora por ahí aparece, que es, digamos, en relación a cómo están conformados otros las instituciones sindicales en nuestros países, tiene esa particularidad de haberse dado más entidad, incluso de formar parte de una institucional a la constitución, a la estructura de lo que la realmente estructural. No sé si soy yo que estoy medio mal del oído con la última parte que escuché, pero creo que básicamente entonces relacionado con el peronismo, muy verticalista, centralizado, digamos, como principal cuestión. Y que en otros países, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿cómo pensás que sería? ¿Cómo se dice que es en otros países? En comparación con esto. Bueno, claro, escuché más de la funcionamiento, o sea, cómo es, cómo daba a interpretar cómo es por el peronismo, por lo vertical y por lo... Y porque son los que impiden que progrese la Argentina y que sea... Está bien. Esto último, digamos, la parte de... O sea, me sirve como disparador. Lo de que impide el progreso, el progreso argentino, lo dejamos un poco de lado porque es parte de la descripción general que estamos dando y no una descripción, si se quiere, de cómo es el sindicalismo argentino o cómo es el modelo. Pero así tenemos lo del peronismo, lo del verticalismo y la centralización. Sí, el texto que... Hay algo como con la actividad, digamos. Los sindicatos tienen que ver con la actividad y en otros países, muchas veces son los sindicatos en las organizaciones por empresa, está dividido. El ejemplo de Chile daba claro. El texto demandante que son poquitos y bueno, es un poco lo que había mandado en ese video ese de progreso, de que cada uno se pueda negociar y sanar. Exactamente, como si si uno pudiera negociar de alguna manera. Estamos nosotros y tenemos Como si yo si trabajo en una empresa puedo sentarme a negociar con mis compañeros, con el dueño de la empresa o con el dueño del taller. Pero bueno, o sea, por actividad en lugar de por empresa o lugar de trabajo. ¿Alguna otra cosa? Una frase que yo escuché mucho, no sé si ustedes. ¿Qué se dice? Que en Argentina. Por ramas. ¿Cómo? Por ramas. ¿Cómo? Por ramas. Por ramas. Claro, por ejemplo, ahora yo había visto, o leído y tengo llegado, que decían, por ejemplo, en Alemania ahora están habiendo muchos paros, que no lo dicen acá, pero estuvieron el paro de maleteros, por ejemplo, hicieron 3 días, que hicieron los comandantes, como que se organizan por ramas, pero cuando hacen, por ejemplo, los paros, no los hacen todos juntos con una estrategia para que detengan, como para presionar por el tema del salario, por el tema de la inflación que hay allá, porque en nuestro parecer es poco, pero allá para ellos son 4 puntos de inflación en Alemania, es un montonazo. Entonces están como luchando y también tuvieron paro de transportes hace 2 meses atrás. Y la sociedad lo que tiene es que cuando hay paro de transporte no es que salen todos a tirar mierda contra la gente que para los transportes, se arreglan con las bicicletas y acompañan ese proceso. Tengo a mi mamá que está ahí por eso. Entonces dice que no tiene como esa cuestión de que no hay como hay un poquito más de, no sé si conciencia o movimiento donde dicen, bueno, está pasando que hay inflación, entonces están tratando de defender a ver qué pasa con el aumento de los salarios. Es muy interesante. En Europa me parece que tiene como algunos países como esta cuestión
cuestión de que la organización sindical está un poco más presente. No hay como esta mirada del consumo individual tan... Incluso en Italia lo que pasa es que cuando el tomate sube, la gente deja de consumir tomate, por ejemplo. O sea, directamente como que quieren con esa lógica de un poquito más Bueno, colectiva. entonces básicamente siguiendo lo que decía tu mamá, lo que decís en una de tu mamá y conexión, cuando hay una movida con el transporte, como que es más sería más acompañado por gran parte de la sociedad. ¿Qué más? A ver, hay dos o tres frases que yo escuché, siendo directos, mucho, especialmente los políticos, de los que están en contra en general, de los sindicatos, pero que lamentablemente están bastante instaladas en el sentido común de gran parte de la sociedad. Y voy a dar un ejemplo. No sé si alguna vez han escuchado que se dice de Francia, por ejemplo, comparado con Argentina. Son nada. ¿En qué sentido? Que los franceses que marcan presencia. A ver, le digo directamente yo a dónde voy a ver si alguna vez. No, siempre se está diciendo, bueno, en el primer mundo esto no pasa, qué sé yo, siempre. El primer punto, esto no pasa. Claro, a los paros, a la movida. Sí, pero con los chalecos amarillos, Claro, la Claro, fuego. nosotros sabemos qué pasa. Lo que sea que es francesa, se para de mano. Y no lo muestran. No, los chalecos amarillos. No, pero el chaleco amarillo sí se vio. Pero todos ahora que juegan, pero acá creo que no reciben. Sí, eso igual fue medio para el otro lado de los amarillos, pero bueno. Bueno, yo voy a ver, le digo de una lado. Hay una frase que yo me canso de escuchar que te dice, acá en Argentina los sindicatos, los sindicalistas son peronistas, básicamente son todos corruptos, son nadie, etcétera, no hacen nada que yo. Ahora, en Francia son un desastre. Ahora, en Francia hay un eso es sindicalismo. Porque cuando hay un paro en Francia, se para el país. O sea, ¿Querés que se pare? acá dicen, no, pero en Francia cuando hay un paro, los primeros paran el transporte y se para, pasa algo y se frena todo. Entonces, ¿cuál es lo que acá el sindicalismo? Un poco serio, un poco importante, etcétera, no hace nada, mientras que no. Ejemplo, Francia es así. O Estados Unidos, sindicatos eran más chicos que yo, pero son más, los sindicalistas son más rectos, más. La policía reprime. De hecho, hoy circulaba un meme donde decían, convocamos al paro y ponían un Citroën, el auto del trabajador, y una Ferrari, el auto del sindicalista. ¿No? O sea, como esa... Exacto, eso tiene que ver con lo que hablamos del estigma y otras cosas que vamos a ver después de cómo manejar. Pero fundamentalmente yo me quiero detener en eso. O sea, esa idea de que el sindicalismo en Francia, en Europa y en Francia, como modelo de sindicalismo fuerte, presente, etcétera, frente acá es un tío a la vez. Hay como un desconocimiento. Bueno, yo les quiero contar algo para que nos sintamos orgullosos. El sindicalismo en Argentina, el modelo sindical de Argentina, a nivel mundial, en realidad lo que se sabe en la OIT y lo que está en el mundo sindical, es reconocido por su originalidad, por sus creaciones, por sus características y por su importancia enorme. En realidad, contrariamente a ese mito, a ese lugar común, no estoy diciendo que sea bárbaro, no estoy negando todos los problemas que hay, ni negando. No estoy diciendo que está perfecto, que no haya problemas, que no haya un montón de cosas que una vez se quiere matar, pero internacionalmente hemos, como movimiento obrero, generado un montón de cosas y logrado características que no hay en otras partes. A ver, en principio, por darles un ejemplo, dos ejemplos nada más, que podamos hacer algunas características. En Estados Unidos, vamos al principio, las juntas internas, los delegados de fábrica, de planta y demás, que para nosotros y nosotras es algo mal. O sea, ¿cómo no va a haber un delegado de una planta? Bueno, eso no fue siempre así y en otros países no pasa. O sea, no existe la junta interna. O sea, los representantes de los trabajadores elegidos por sus propios compañeros de trabajo, de fábrica, de oficina, de planta, no existe en muchos países. Eso es una creación argentina. O sea, surgió en Argentina, en muchos países no pasa eso. En Estados Unidos, ¿verdad? O sea, cuando hay un delegado, una junta interna, un delegado en el lugar de trabajo, de alguna manera nosotros decimos que cumple
compañeros y compañeras de trabajo, los jefes en el lugar, y ante la conducción del sindicato o la rama siguiente, digamos, yo como delegado, digamos, del Ministerio de Trabajo, si lo fuera, ahora no lo fui, pero ahora no lo soy, pero he sido, de alguna manera, soy representante de mis compañeros y compañeras ante la conducción o la parte más arriba del sindicato. Y a su vez, soy representante del sindicato ante mis compañeros y compañeras. O sea, cumplo ese doble rol de alguna manera. El delegado lineal, la Junta Interna cumple de alguna manera ese doble rol. ¿Sí? Todo lo que es una polea de transmisión lleva lo que pasa, o sea, las conducciones, si no tienen el saber, la información directa de lo que pasa en el lugar de trabajo, se pierden. Porque es así, si vos estás allá, necesitas de tus representantes que trabajen y que estén en el lugar y lleven el ritmo, el clima, porque eso te hace saber, por ejemplo, entre otras cosas, si llevas, si decretas un paro, si vas a tener, o una movilización, si vas a tener acompañamiento, no. Porque si no, el tema paro general, paro nacional, qué sé yo, decretas un paro, la gente no para, y perdiste fuerza. Se habló antes de Pablo Moyano, ¿sí? Pablo cuando convoca, moviliza. Exactamente, camioneros, cuando convoca, cuando moviliza, cuando llama una medida, vos sabés que se mueven, que frenan todo, es así. Ahora, es cuidadoso, no hace todo el tiempo, mide mucho. O sea, ¿por qué? Porque tampoco desgasta, porque no es fácil llamar una medida, no es fácil parar, no es fácil movilizar. Entonces hay que regular mucho. Y amaga. Cuando no da más la cosa, bueno, te mando el paro. Y ahí, bueno, sabes qué es. Pero muchas veces, gracias a eso, ni siquiera tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque vos sabés que se dice, vamos a parar y te va a parar. Entonces ahí van a medir. Bueno, eso un poquito, pero me quedé con ganas de mencionar antes. Entonces, a lo que voy es, volviendo al punto, las juntas internas, los delegados, es una creación original, junto con el dulce de leche, el colectivo, el abdomen y las millas digitales de Argentina. ¿Sí? Eso es muy, entre otros, eso es muy importante que lo sepamos. Aquí no lo necesitamos. Después, el hecho de la participación, o sea, el sindicalismo, la participación paritarias, que existan paritarias, que existan consejos de salario mínimo, vital y móvil, que se negocie eso con los sindicatos participando de alguna manera en las definiciones de política, no quiere decir que impongan y que sea lo que quieran, pero bueno, es un espacio de disputa, de representación, de negociación, de diálogo. Tampoco es lo más común en el mundo. En otros lugares tampoco pasa. Puede haber en otro caso, después podemos verlo, pero esa es otra creación y otra originalidad y otro logro que tiene que ver con la historia del movimiento sindical argentino. Pero más copiado. Sí, porque después existen las grandes confederaciones mundiales y los sindicatos hablan de los representantes se reúnen y demás, y se va a copiar. Y la idea es tomar las buenas experiencias y tratar de tomar. O sea, el sindicalismo argentino reconocido en la OIT, los representantes sindicales argentinos han ocupado lugares muy importantes a nivel mundial como representantes del sector sindical, justamente por la importancia que ha tenido y que tiene el movimiento sindical. O sea, el hecho de que haya más o menos sindicalistas hablando en los medios, que se los conozcan, que se los mencionen, que sea el sindicalismo, que sea el movimiento obrero un factor real de poder en la política del país. Después, según la época, el momento, la situación, ese factor de poder podrá ser mucho, mediano, poco. Pero digo, una pregunta ahí, sí, que por ahí no va directamente relacionada, por ahí sí. Pensándolo en el contexto actual, ¿no? Si digo, el rol del sindicalismo, o si se quiere también de la comunicación sindical, ¿cómo pensamos el sindicalismo desde la informalidad del trabajo que hay, ¿no? O sea, ¿cómo pensamos eso que me interesa pensarlo en este contexto? Digo, teniendo en cuenta que el vínculo, la relación entre capital y trabajo ha cambiado, digamos, y quizás no estamos sociales del empleo, digamos, ¿cómo pensamos lo sindical? No sé, pensando en un pibe que labura en radio, por ejemplo. Perfecta la pregunta. Entonces, digo, ahí me parece que hay un desafío de cómo pensar esto que estamos autorizando hablando en el contexto actual. O sea, ¿cómo le decimos a un pibe, digamos, que labura en radio, no tiene ningún derecho laboral,
o hasta si se quiere también, hasta trabajadores del Estado mismo. Yo trabajo en el Estado y soy becario, por ejemplo. Entonces tengo ciertos derechos sí, ciertos no. Digo, bueno, hay muchos que teníamos. facturan. Entonces, hay un contexto también, en ese sentido, de pensar también el sindicalismo en ese lugar, digo, en este sentido de los derechos laborales también, ¿no? Bueno. Perfecto la pregunta. Dos cuestiones. Una, perdón, voy un poquito para atrás. Uno de los temas que señala Ezequiel que central es: hay lugares en los que es impensado hacer una asamblea en el sector de trabajo. Impensado. Retomando eso, muchas experiencias que se llevaron adelante de organización sindical en el sector de mensajería, los que intentaron llevarlas adelante fueron inmediatamente anulados de la aplicación y demás. Claramente el gobierno socialdemócrata de Alberto Fernández y de su vicepresidenta no hicieron nada en la defensa de esos trabajadores que intentaban organizarse sindicalmente. Pero ahí hay una cuestión importante. Como bien dice el compañero, también en el sector público vos tenés, y ese desafío tiene que ver con la fortaleza política del gobierno que tenés de turno, que nuevamente, vos de que, no sé en qué lugar del Estado estás. En el Ministerio de Salud de la provincia. Pero nuevamente vos tenés, en el caso de Nación, en el caso de Cultura, ya sucedió 2 veces, o sea, durante el macrismo se va la gestión anterior, se producen despidos porque estaban de manera irregular, vuelve una figura importante de la cultura, Bauer, y la mayoría de los trabajadores se cambiaron. Entonces, también ahí yo todo esto en una libretita, pero no me sé. Dentro del Estado hay el desarrollo social pasa el famoso artículo 9, No, pero el artículo 9 es ley de empleo público, está haciendo dentro de ciertos marcos. Pero ahorita lo renuevan más. La cuestión son los contratados, factura, monotributo, o PMUD. Igual cuando vas a la renovación, el artículo 9 está en la misma condición de precariedad. A ver, todos los pedidos de los centros de referencia, el desarrollo social, vos porque se termina el artículo 9. Y después de 10 o de 15 años. Entonces ahí hay una irregularidad propia de un proyecto político que no pensó la estabilidad en el empleo público y nada pensó como reivindicación en el marco de el haber ampliado el marco de injerencia del Estado, porque son los últimos 10 años, los últimos 11 años, 12 años fueron los que la última etapa del gobierno después de 2011, Cristina Kirchner, que se amplió el Estado, se defendió hubo despidos y reincorporaciones durante el macrismo, y durante el gobierno de Alberto no hubo ningún tipo de pensar, o sea, se habla tanto del Estado, pero el Estado está sostenido sobre el trabajo informal. Entonces ahí hay una discusión, primero una discusión importante que no la vamos a resolver, pero es un tema que es un tema discutido, es un tema discutido. Pero sí, respecto a lo que decíamos, el trabajo informal y la informalidad del trabajo y la supuesta relación con la inclusión. En el 30 no había formalidad en el trabajo. Y en el inicio del siglo XX tampoco había, o sea, en el 1902, 1903, no había formalidad en el trabajo. Fue la organización obrera la que construyó los acuerdos, pero los acuerdos siempre fueron buenos, te doy un poquito. Ahora, todos esos acuerdos que se lograron, de registro, de vacaciones, cuando, por ejemplo, una creencia que está instalada, hace 100 años Argentina tenía el mejor nivel de vida de Latinoamérica. ¿Quién? Claro, ¿quién? Y yo voy a dar un dato concreto. Mi abuela se fue por primera vez de vacaciones con mi abuelo en el 58. Perdón, en el 58, en el 48. Mi abuela era dependiente en una textil y mi abuelo era oficial técnico de supervisión en lo que después fue Obras Armadas. Obras Armadas, Luz y Fuerza. Entonces, los dos trabajaban y
pudieron irse de vacaciones cuando empezaron a suceder las vacaciones pagas como derecho, generado por un Estado en el marco, en un diálogo con la organización sindical. Hasta ese entonces no existía derecho. ¿Qué pasa con estos pibes? Y con esta transformación del trabajo, pasa lo mismo que pasa en cada momento histórico respecto al trabajo. ¿Qué tipo de forma de organización del trabajo se da? ¿Qué tipo de organización colectiva se da? ¿Y qué tipo de forma de organización del trabajo se da que te permita obtener condiciones dignas de trabajo? Derecho al descanso, que puede ser que tengan alguna parte de cuentapropista, perfecto. Pero hoy tenés una discusión respecto de los trabajos en plataforma, que es ¿qué es lo que pone en juego en tanto capital el que te contrata? ¿Qué pone en juego? Porque el capital tiene un riesgo. Entonces, del capital vos tenés que obtener una ganancia. Pero ¿qué capital pone en riesgo en todo caso presta un servicio y tiene un capital respecto de esos servicios que da? ¿Cuánto es el capital invertido? Es un capital marcado y nada más. Y también está lo que fue empezado, ¿no? Pero lo que vos decías antes de qué pone en juego una central tan grande como la CGT, porque vos tenés Uber y los taxistas que lo rompían, los Uber, los pagan. Sí. Y creo que recién ahora, yo que la gente está vacaciones en avión, no sé si alguien volvió por ahí al parque, pero te escaneás un QR, le pones dónde querés ir, y entonces cuando vos subís, el taxista ya sabe dónde te tiene que llevar y no te puede cobrar más. Con lo cual, al extranjero el taxista no le roba, digamos. Y en el aeropuerto hace ya varios años. Claro, tenés eso, vos me hablas de eso respecto de la plataforma y de Uber. Claro, yo te pregunto, y de taxista, pero yo te pregunto si ¿cuántos de esos taxistas están afiliados? ¿Cuántos de estos taxistas están sindicalizados y tienen una discusión respecto de la tarifa de taxi, el funcionamiento del taxi, o simplemente son tipos que alquilan un taxi y tienen que sobrevivir? Entonces, y te tratan de robar porque entonces ahí tenés la cuestión de que lo registrado y lo no registrado no implica simplemente una naturalización de que hay expulsión del trabajo. Pueden generarse nuevas formas de trabajo. La economía logística de plataformas, la distribución en bicicleta, la distribución en... Exactamente. En La Plata hay una cooperativa de distribución de mensajería. Entonces, y hoy lo que puedo decir de la CGT, la organización y demás, yo claramente no lo puedo hacer a nivel tecnológico, pero hoy Canillitas tiene un montón de puntos de distribución que podrían ser points de distribución de un mercado libre del CGT. Mercado trabajador, por ejemplo. Entonces, hay que discutir la economía de plataformas como nuevas formas y nuevas oportunidades. No es parte del sindicalismo. O sea, no. Si la CGT quiere contratar para trabajar estos temas, si el compañero no me sale el nombre ahora, de Canillitas. Si Omar me quiere contratar, o nos quiere contratar el de Walker, que es el que trabaja sobre todo en las cuestiones tecnológicas, Martín, para que trabajemos esto, genial, armamos equipo y todo. No, pero sí, el hecho de decirle al trabajador de plataformas que en realidad no están cuenta propista y que es mejor estar asociado a algunos. Pero fíjate cómo se da la experiencia en eso. Y eso más que decir hay que generar la herramienta al final y lo que dice. Intentaron hablar con ellos y decirles sindicalización y dijeron que no. Ahora se están empezando a juntar. Bueno, ahora. ¿Por qué? Le bajó el trabajo, porque, bueno, cada momento tiene sus tiempos, hay que saber cuándo incidir. Quizá, si le hubieran ido a hablar hace 10 años, en el inicio de la pandemia, le hubieran dicho, pará muchachos, está bien que vos ganes plata y todo, buenísimo, pero te doy un seguro de salud, y en lugar de anotarte en Rappi, creo la aplicación de Provincia de Buenos Aires o de Banco Nación o lo que sea, se hubieran generado otras condiciones. Las condiciones de exclusión o de inclusión en el trabajo las generan los hombres. No es que son naturales. ¿Sí? Pueden distribuirse las horas de trabajo,
experiencia que viene de los primeros obreros anarquistas en adelante, es nuestra experiencia sindical, que es discutir en la fábrica, en la asamblea el proyecto de país, es única. Y solamente se interrumpió en el momento de dictaduras. Digo, hoy seguramente va a ser mucho más difícil hacer una asamblea en una fábrica, o está naturalizado la persecución sindical. Pero la resistencia obrera se dio durante tiempos larguísimos. Digo, hay una pelea y una resistencia del movimiento obrero organizado que se dio en tiempos muy largos. Y el modelo sindical argentino tiene mucho que ver con eso. Retomo tu pregunta y agregamos. Dejo por ahí para después el tema del artículo 9 y los sistemas de organización o no en el Estado, pero no creo que llegue lo que queda de la clase. ¿Qué pasa con eso? Bueno, obviamente hay que pensar nuevas formas, porque no es lo mismo sindicalizarse con un empleador directo o en un espacio común que sindicalizarse o armar un tipo de asociación sindical cuando uno está disperso y tu jefe solo lo ves ni siquiera lo considera jefe o no se considera jefe, sino es un socio y está solamente en un celular. Claramente hay que generar nuevas formas, nuevas estrategias, no es lo mismo, pero por ejemplo, no hay nada nuevo bajo el sol, decían. Hace unos años, por ejemplo, para el gobierno del Estado, el PCN, no afiliaba contratados. Sin afiliar contratados. No, sí, artículo 9, sí. Sí, claro, pero no. Bueno, no, pero no, yo fui al artículo 9 Sí. y nos afiliaron cuando a la Macri, por ejemplo. Antes de eso, No, antes también, ya mucho en el tiempo. interior no, por lo menos. Bueno, en general, no, hace muchos años. No, hace muchos años que en general la fila entre un compañero. En el interior por ahí. Bueno, depende del lugar, pero hay tengo compañeros y compañeras que son afiliados por PCN que son hace muchos años y hace muchos años que son afiliados. Artículo 9 puede ser, pero con tribunalistas no. Te voy a confirmar, artículo 9, y bueno, artículo 9 es contratado. Sí. Recordemos, cuando uno dice artículo 9, parte de lo que nos quisieron hacer creer es, y así partieron muchos y muchas, que si sos artículo 9 no sos contratado, ¿no? Sos contratado. Es un contrato que es mucho mejor que toda la basura que hay, mucho más prolijo, no sé cuánta gente ha trabajado en el Estado, porque se más o menos de varios. Mucho más. Todo ñoqui. Bueno, obviamente mucho más prolijo, casi las mismas condiciones, el mismo régimen de licencia, mucho más, pero no tener estabilidad. Se resisten, ¿qué dice Adorni? ¿Qué dice lo que.? Que no son respiros, No, después les cuento que ¿estamos grabando? ¿Qué dice Adorni? No, Adorni no tengo problema. Pongo pausa. Por código, tuve un intercambio con mi jefe. ¿Qué dice Adorni? Aprendemos las grabaciones. Me tengo que dar la razón en relación frente a lo demás, en relación a renovaciones no renovaciones, si son despidos o no, renovación de contratos. Pero eso es una discusión también que hay que dar. Es un eufemismo, pero de los dos. Hay una pregunta para los que trabajan siendo en el Estado. ¿Eso implica un juicio del Estado? O sea, si yo tengo 20, chavos, una duda que queríamos tener por ahí, usted que trabaja, el chabón que tenía 20 años en el servicio meteorológico, por ejemplo, salió a todos lados. Ya sé, pero si no lo es un juicio del Estado. Para juicio, vamos, te respondo. Juicio se puede hacer siempre, podés ganarlo o no podés ganarlo. Recordemos que, ejemplos, porque hay partes y partes. En principio, juicio a nivel como trabajador del Estado o trabajadora cae en el fuero contencioso administrativo, no en el fuero laboral. Más allá de que a veces puede entrar. Fuero contencioso administrativo no tiene más proclive al Estado empleador que al trabajador del Estado en general. No quiere decir que Lo manejan difícil, fueron. Sigo. Otra cuestión. Por otro lado, el artículo 9 lo que dice que el contrato no tiene garantizada estabilidad y demás. Por un lado, no podés aplicar la misma normativa que para decir relación laboral encubierta como una monotributista en el trabajo. Pero por otra parte, el Estado a su vez incumple. ¿Por qué? Porque es la propia
justificación del artículo 9 dice que es un contrato temporario, la justificación que está creado para determinadas acciones que a veces tiene que llevar adelante el Estado de forma temporaria, no permanente, entonces se tenía que crear una figura que permita al Estado contratar equivalente al trabajo temporario en el sector privado. Ahora, si eso dice, y después vos estás 10, 15, 20, 20 y pico de años, evidentemente hay un incumplimiento. Entonces, por un lado hay una cosa, por otro lado hay otra cosa. El trabajo en el Estado tiene estabilidad garantizada por la Constitución. O sea, tenés otros elementos también a favor. Por otro lado, también había otra normativa que establece que el Estado no puede tener, no me acuerdo si son 15 o 20%, más de 15 o 20% más de trabajadores o trabajadoras contratados temporarios en relación a los permanentes. Entonces, tu respuesta es compleja. Hay un montón de elementos jurídicos que establecen que hay falla de esto, pero hay otros que no, y es el fuero que. Entonces, es complejo, hay antecedentes que se han ganado. Volviendo a la pregunta y antes de pasar al resto del modelo sindical, uno dice, uy, no están sindicalizados, pero no, bueno, fue lo mismo. PCN no consideraba, en este caso hace muchos años, a los contratados para afiliar. Y en un momento se cambió. Hace sí, en su momento. CTA, por ejemplo, incorporaba, que es otra discusión, a los movimientos sociales y un montón de cosas, cosa que CGT en su momento no. Cuestiones van cambiando, la historia pasa, las cuestiones cambian. Al principio, como decía Cristian, uno dice, uy, no tenés, vos decías, no tenés alguien que te contrata, no tenés empleo registrado y demás. Ahora bien, eso, como dice, todas las condiciones fueron resultado del lucho. En realidad, y también otra anécdota, lo que vale, lo que te da fuerza como sindicato o como trabajadores y trabajadoras organizadas es tu capacidad de daño, tu capacidad de organización, acción, daño y negociación. Los primeros sindicatos, ¿cuándo empezaron a ganar? Bueno, cuando lograron hacer paros sostenidos que perjudicaban a las empresas suficiente o más para que les salga más barato pagarle más o reconocer al sindicato que no trabajar porque se fundían o porque el coste era mayor. Lo mismo aplica para las plataformas. Si la gran mayoría o una gran cantidad de socios, o sea, trabajadores de Rappi, de cualquier aplicación, logran tener la capacidad de ponerse de acuerdo y hacer realmente un paro y sostenerlo, no sé, Rappi y no aparece otra gente, probablemente Rappi cambie las condiciones. ¿Por qué? Porque va a ser beneficioso para ellos. Y ahora, y ahí lo que hay que tener, obviamente, son estrategias y ser cuidadosos. O sea, un sindicalismo tiene que ser pillo. O sea, no hacían, los primeros sindicatos, ¿no? Trabajaban de una, estamos por el principio del siglo XX, en fines del XIX, y qué hacían, y bueno, se juntaban afuera que no te vean. O sea, tenés que, no ibas idealmente para que buscaban, se juntaban, se organizaban, hacían sus funciones de cine, sus actividades, sus charlas, generaban confianza, generaban camaradería, se convencían mutuamente y cuando se cansaban un paro, era después de todo eso. No es que iban directamente delante de bueno, yo, digamos, compañeros, compañeras, camaradas, no. Tenés que ser, bueno, lo mismo, hay que buscar estrategias, o hay que pensar en unas estrategias siguiendo esa lógica. Hay que buscar apoyo en los sindicatos más grandes para que les den una mano, de la misma manera que las empresas o las cámaras más chicas buscan apoyo en las cámaras más grandes y en otras empresas, y a su vez los sindicatos, las centrales, deberían tener la capacidad de, que muchas las tienen que hacer ofrecimientos, menos mejores o peores, de darle un respaldo a esta nueva forma de organización del trabajo. Para una cuestión, perfecto, eso tomaría una cuestión del modelo sindical, importante del modelo sindical argentino respecto a todo eso. Primer punto, tanto en la Constitución como en la ley de asociaciones sindicales. No me digas de los intereses por el gobierno. ¿Lo vas a decir vos? Sí, no me spoilees. Bueno, vamos a ese punto. Eso es importante. Respecto a lo que decías
responde o tiene que responder o apoya o se define como de un partido determinado, sea peronista, radical, determinado partido de izquierda. ¿Qué es lo que se dice habitualmente al respecto? ¿Qué se dice? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Debería ser? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Está haciendo política. Está haciendo política. Está haciendo política. Y esto es sinónimo de... ¿Está bien visto o está mal visto? ¿Debería hacerse o no? ¿Debería tener una afiliación a un partido, a un sindicato, a un sindicalista o no? Según lo que se dice. ¿Y según ustedes? ¿Cada uno de ustedes? Sí. ¿Por qué sí, por qué no? Son parte de la política, son parte de la dinámica política nacional. Deberíamos hacer política sin identidad política. Sí, no, yo creo que hay una contradicción de política sindical. Está bien el planteo del compañero, porque vos tenés la diferencia entre tener alguna pertenencia política y la otra es tener una independencia política respecto de las cuestiones del partido. O sea, si a vos te disciplina un partido y vos definís tus acciones sindicales en torno de lo que dice el partido y no de lo que dicen los trabajadores, ahí estás en un problema. Ahora, si vos en lugar de ir en favor de lo que acuerda el colectivo de docentes, no docentes y estudiantes, vos en lugar de eso imponés a ir a dar la vuelta a la manzana en vez de un ruidazo, bueno, ahí es porque... Para mí lo que hace es como creo que sesga o obtura los debates internos del sindicato cuando, por ejemplo, pasa lo que decíamos antes, del 89 en adelante, por ejemplo, la CGT o otro sindicato es peronista y está afiliado ahí, obturar los debates internos, automáticamente eso queda pegado a las directivas que establezca ese gobierno. ¿Por qué? Porque tu sindicato, por ejemplo, obtiene diputados, ¿no? La rama política, o sea, me parece que al estar tan afiliado y ser tan materializada esa pertenencia, para mí obtura los debates de base. O sea, un militante de izquierda se va, no pertenezco a ese sindicato. Eso es lo que sucedió. Normalmente, la militancia de izquierda no se va, sino que lo trata normalmente la pelea, qué sé yo. Depende de qué sindicato. Sí, algo de esto de la política desde una perspectiva sindical, donde puede haber una afiliación, sea no un disciplinamiento, una afiliación en función de defensa de los intereses de los trabajadores en general, si hablamos de la central o de la rama en particular, donde puede haber un gobierno, una mirada política que acompaña esos intereses u otra que los destruye, y ahí también se da un poco la división. Lo que pierde, creo, la unidad sindical es cuando hay un disciplinamiento y se mezcla como si fuese una unidad básica más. Ahí tenés una discusión sobre el proyecto de país, proyecto político, proyecto de país, que en el caso de la central de trabajadores argentinos no tuvo un ordenamiento en términos políticos, pero que la central, la Confederación General del Trabajo, sí tuvo con las 62 organizaciones peronistas. O sea, la Patria Metalúrgica, la conducción de Lorenzo Miguel y otros, hace que se dé un debate en términos de modelo sindical y modelo político. Cosa que también, y esto es interesante a pensar, obviamente está bien en Oro, está bien en Recal y otros, pero también está bueno pensarlo en el marco de los últimos años. El protagonismo del sector sindical en las discusiones sobre el modelo de país desde 2011 en adelante no está presente. De hecho, es el momento donde se producen los enfrentamientos entre Moyano, que para Sandra Russo era malo. Vieron que para Sandra Russo Moyano era malo, pero después se volvió bueno en el macrismo. Ahora no sabemos si es malo o bueno, depende. No se expresó. Claro, pero
también para el macrismo Moyano según el momento era malo o bueno. Claro, para que ahí se lo apoya. Vamos al punto número 1. Ley de asociaciones sindicales, en su artículo 1, dice puntualmente que la función, uno dice, ¿los sindicatos qué son? ¿Cuál es la función del artículo 1? Antes de, ¿qué es lo que se dice? No, el sindicato ¿qué tiene que hacer? Pelear salario, pelear paritaria, lo otro es política. No se tiene que meter, tiene que negociar condiciones, tiene que hacer paros, marchas, negociar condiciones para los trabajadores y trabajadoras. Lo otro es político. Bueno, el artículo 1 de la ley de las asociaciones sindicales dice claramente que la función o el objetivo de los sindicatos es bregar, no lo estoy diciendo literal, después lo buscamos, pero no por si dice bregar o trabajar, luchar por los intereses de los trabajadores. No decía en esa época trabajadores y trabajadoras, de los trabajadores. Y eso incluye la actividad política. Eso no quiere decir que tienen que informar, pero no está de lado. O sea, el tema de poder tener un posicionamiento o un acompañamiento a un partido o a otro, según se considera que ese partido, esa propuesta, es más favorable a los intereses de los trabajadores, no es una desviación, sino es una parte intrínseca de lo que hace a los sindicatos. No quiere decir que la función de los sindicatos es estar diciendo apoyo a tal partido o a tal otro, o que tengan que hacer. Pero plantear el apoyo, acompañamiento, empujar un determinado partido que considera ese sindicato, los trabajadores del sindicato, que es más favorable a los intereses de sus miembros, de sus trabajadores, es parte intrínseca del modelo sindical argentino. Y bienvenido que así sea. De la misma manera, y claramente también las empresarias eligen a quien apoyar, pero saben que un partido u otro va a beneficiar más sus intereses y lo acompañan. Y es razonable que así sea, más allá de que a veces normalmente se equivocan porque terminan perjudicándolos en realidad, porque no hacen buenos negocios salvo para unos pocos. La mayoría se funden la con palabra cosa. política está como asociada a algo negativo en Argentina, entonces En todo el mundo, hoy por hoy ya sé, por eso, pero no sé si la palabra política por ahí está en esto de los intereses, en la discusión. Y los intereses como algo negativo. claro, yo quiero los intereses. El egoísmo, Pero ¿no? hacer más o menos, comer más o menos, vivir Y los más o intereses menos, comunes, igual, ¿qué? poder regular político, las empresas. Pero bueno, el punto es, digamos, lo que quiero señalar específicamente es el modelo sindical argentino, y es establecido, de hecho, en la ley, incluye la posibilidad absoluta de acompañar, elegir, trabajar políticamente por aquello que consideran es más favorable a sus intereses. Pero hay los límites. ¿Cómo? Yo creo que es un tema también de definir los límites y el alcance. Después cómo, porque eso es otra discusión, pero lo que veo es que el tema de acompañar, apoyar, elegir, trabajar incluso políticamente o trabajar en una elección en relación con un partido u otro es parte intrínseca. Después ya entramos en matices. Por ejemplo, yo creo, eso ya es una cuestión personal, yo creo que abuse específicamente de un sindicato su lugar, ganar un lugar, después trabajar en la política partidaria específicamente en el campo de sureños, no es bueno. Por otro lado, como dice Cristian, aquel que ese sindicato directamente hace lo que le baja el partido al cual pertenece, en lugar de lo que dicen sus compañeros y compañeras, y tampoco es lo que yo quiero. Yo quisiera, en realidad, lo ideal es justamente lo otro. Volviendo al ejemplo del peronismo, en una época estaban las tres ramas y se decía que un tercio de los de las listas tenían que venir del movimiento sindical. ¿Y qué más pueden tener movimiento sindical que lograr meter diputados, diputadas, senadores, senadoras, funcionarios que voten leyes favorables hacia ellos o eviten leyes o medidas desfavorables? Puede hacer la voz sin que la voz esté mediatizada por, o que pueda hacer la voz de esos trabajadores sin que la voz, sin que sea hablado por un político, por el de carrera político que no viene de la rama sindical. Hay una cosa tremendamente fuerte en nuestro propio espacio. Digo, nuestro propio espacio debe revisarse aún en los espacios más altos. En un momento hubo
Yasky le dice en un acto a Cristina Kirchner, sería muy interesante tener una mayor representación de trabajadores y trabajadoras en las listas, y Cristina le dice yo soy trabajadora. Eso fue, perdón, eso fue Moyano. Yo digo que tenía que haber un presidente. No, fue Moyano en un Fue Moyano en la cancha de River. Habrá sido no solo de ganancia, bueno, no ya tiene la policía, pero me acuerdo de la televisión y la televisión. En esa época se estaba queriendo, en las discusiones, no solo en las discusiones políticas con el sindicato de Canilla, se estaba hablando de pasar de ser columna vertebral de lo que sería el peronismo, el trabajado, acompañando las políticas del peronismo, a la cabeza. Cuando se le pedía ir a la cabeza era esto, poder estar los trabajadores dentro del Congreso y peleando y tener la posibilidad de tener un representante de algún sindicato presidente, digamos. Y ahí hay que pensar, ahí hay una discusión sobre qué sujeto histórico, o sea, el peronismo en su momento más dinámico tiene tres tipos de sujetos históricos. Un sujeto político, que es la figura del descamisado, un sujeto social, que es la figura del calcitanero, ¿no? ¿Qué sujeto? Y tanto el sujeto político, el calcitanera, el sujeto cultural, pero que al su mismo tiempo era el trabajador, como el descamisado, como sujeto político, daban cuenta del mundo del trabajo. ¿Qué sujeto histórico, político, qué protagonista tenía el último kirchnerismo? La juventud. La juventud, en tanto tenía una virtud por el solo hecho de ser joven, y eso es cuestión de tiempo para que se termine. La juventud, y en tanto se encuadraba en la cámara. Y además juventud de 30 años, ¿no? Juventud Juventud de gente que tenía 30 años. Y no, A los 30 años tengo mala noticia. juventudes expresadas en otras expresiones. Lo voy a decir, y que se curtan, a los 30 años no sos joven, y a los 25 tampoco. A los 25 sos un adulto, te tenés que poner los pantalones largos y tenés que tener responsabilidad. En cualquier lugar del mundo. Lo que pasa que, bueno. Bueno, pero ¿qué edad tienen hoy los que forman parte de la juventud sindical de la CNT? 25, 20. ¿Querés que diga? La juventud Que vos me digas que el hijo de Maturano es grande para la juventud sindical, sí. Pero ¿querés que te diga? Facundo ya está en el más juventud sindical. Pero no es el más juventud sindical. Creo que el estatuto tiene hasta 40 años. No, 30. 30. Y si vos ves la juventud sindical, lo digo por conocimiento de causa. Hay un programa de la juventud sindical que se llama Los Días Más Felices, y fíjate los pibes que conocen tienen menos de 25 años. El más grande tiene 28 y es productor. O sea, lo conozco directamente el tema, no es que. Y la juventud de CTA también son gente de no más de 30. Ahora, también hay una cuestión en términos de. No es solo la representación en lo político, en lo partidario. La discusión de lo político se da también en que, tanto en la Constitución como en la Ley de Asociaciones Sindicales, cerramos con esto porque no nos va a dar el tiempo. una síntesis Con la Ley de Asociaciones Sindicales, tanto la Constitución como la Ley de Asociaciones Sindicales, lo que plantea es el derecho a discutir no solo las dimensiones de lo reivindicativo, lo salarial, las paritarias, condiciones de trabajo, sino el modelo de país en el marco de que las organizaciones sindicales tienen por objetivo pelear por el mayor grado de bienestar del trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Las organizaciones sindicales pueden involucrarse y trabajar sobre la discusión sobre el modelo de salud, porque incide en el trabajador, involucrarse y discutir sobre una ley de asociación. Hoy tendría que discutirse sobre el tema de la inflación, tendría que discutirse exactamente sobre la ley de alquileres, sobre el derecho a la vivienda y, ojo,
la mayoría de las reivindicaciones más dinámicas en Latinoamérica, por no citar solo Argentina, se dan en el marco de movilizaciones de trabajadores. ¿Se acuerdan del tema de Maná, Chico Méndez? ¿Sí? Que es un... ¿Quién fue Chico Méndez? La gente lo recuerda como un hippie ambientalista que peleó para que las empresas del caucho no destruyan la Amazonia. No era eso, era un trabajador del caucho. Obviamente que el trabajador va a cuidar su fuente de trabajo y la dimensión ecológica del mundo la va a cuidar mucho más el trabajador que Elon Musk. Lo digo de esta manera. Elon Musk se va en un cohete a la luna y nosotros tenemos que barrer los desperdicios que deja. Ese es el punto en el que discutir el más alto grado de bienestar de los trabajadores es discutir un conjunto de derechos que nos permite incluso universalizar las demandas que hoy aparecen como particulares. La ecología es necesariamente una reivindicación de la clase trabajadora. El calentamiento global lo sufren los trabajadores, los mosquitos lo sufren los trabajadores. Entonces, esa dimensión es en la que el trabajador, como bien le dijo Germán Abdala a Neustadt, no solamente tiene que discutir el salario y tener un overol manchado, tiene que discutir el proyecto de país y el proyecto productivo y de desarrollo, tanto a nivel nacional como a nivel de integración regional. Usted piensa también, ¿no? Claro, pero Abdala, ustedes son intelectuales. Bueno, trato de ir rápido y después por ahí volvemos a abrir para que no se nos acabe el tiempo, que al final avanza. Un comentario respecto al anterior. No tomen, por favor, que lo que cuando dije lo que dije, o digo lo que digo respecto a los trabajadores y los sindicatos y la política, a que venimos a decir no, lo más importante, los trabajadores y los sindicatos tienen que tener pertenencia política. No es que venimos a decir, lo que yo quiero hacer es rebatir, discutir esa idea, bueno, por ahí discutir, rebatir la idea de que está mal y que no se puede hacer. Pero lo más importante que tengamos presente es que poder tener la posibilidad de opinar, participar, impulsar, elegir, acompañar, ser parte de un partido político, de la política, entre comillas, partidaria, en la medida que se considera que eso es beneficioso para los intereses de los trabajadores y trabajadoras, es una potestad, una facultad y una característica del modelo sindical argentino. ¿Sí? Es eso, no estoy diciendo, hay que hacerlo. Es por ley, está permitido, y ha dado sus beneficios, y es una posibilidad. ¿Sí? En ese sentido, eso para rebatir el argumento de eso es política, y es lo partidario, no. Sí, claro que pueden opinar en la medida que se considera que pueden ser beneficiosos para sus intereses y es parte obviamente, de la ley de las asociaciones sindicales. El tema de si se obtura o no la posibilidad de debate, etcétera, está buenísimo, pero sí, iba a entrar, pero me parece que se me va a acabar el tiempo, así que lo dejo para la próxima. Algunas otras características del movimiento sindical argentino, del modelo sindical argentino, algunas las gigantes, el tema de las juntas internas, de hecho, en gran medida surge o se refuerzan los delegados en la época de la proscripción del peronismo y frente al momento que se declaraban ilegales o no se podían funcionar los sindicatos de arriba, entonces crecían las representaciones más desde abajo. ¿Sí? Eso es otra cuestión. Otro punto de otras dos características del modelo sindical argentino, de la organización sindical, es justamente la elección, la pertenencia de todos, el principio, que es la pertenencia de los trabajadores y trabajadoras, el encuadramiento, mejor dicho, de los trabajadores y trabajadoras de una empresa, de una fábrica, tiene que ver con la actividad principal de
comercial. ¿Quién me representa? ¿De qué sindicato soy parte? ¿De ¿De comercio? ¿O de los, no sé, porque puede ser de lado? Bueno, el planteo del modelo sindical argentino es que tiene que ver con la actividad principal de la empresa. Y eso tiene que ver con la efectividad de su funcionamiento. Pero ¿por qué entonces, perdón, pero creo que ella ha votado los aceiteros? Claro, las discusiones de encuadramiento. Se dan esas discusiones, claro. No, pero perdón, el caso nuestro, perdón, es muy particular porque nosotros somos administrativos de la obra social sindical. No, claro, la obra social es. Mucho tiempo fuimos aceiteros por una política, digamos, de inclusión, de que todo el mundo que pasa por acá, por la vereda, todos los aceiteros, que era una política que estuvo muy bien y que está muy bien porque lo hace con las tercerizadas, o sea, el que barra la tercera, el que barra. Sería. Claro, entonces. Porque la actividad principal de la obra social, ¿qué es? Es una. Y además porque se choca, digamos, si querés, digamos, la cuestión de interés es simbólico porque la persona no lo cobra. Ahí hay una cosa también, O sea, es como un patrón, digamos. Claro, que no pueden estar afiliados, es lo mismo que pasa con los trabajadores de arte. Vos imaginate que es muy bueno que tanto trabajadores de obra social como trabajadores de sindicatos tengan un gremio propio. Porque ¿qué pasa? También eso te permite que aún en disputa, en cambio de gestiones sindicales, tengas la protección de tu gremio. Vos imaginate que sos parte del área de áreas críticas de un sindicato, en términos vos haces la comunicación de, por decir un gremio que no va a ser conflictivo, haces la comunicación de el gremio de tejedores, porque no lo conoce nada de esto. Bueno, cambia la conducción sindical de tejedores y viene un nuevo jefe y te dice, vos no me publicabas una sola foto en las redes de cuando yo seguía las indicaciones del secretario de prensa. Entonces ahí está la protección que te da un TEDIC como gremio de los trabajadores de sindicatos, clubes de fútbol, todo, que es eso, que da la protección de que. No, sí, ahí la obra social es otra cosa. Claro. Es otra actividad. Claro. Bueno, entonces, bueno, la cuestión. Frente a esa discusión, el modelo en general, el principio rector, es que la actividad principal de la empresa es la que demanda el gremio al que pertenece. Después, hay grises, porque por ejemplo, poniendo el ejemplo de camioneros, la parte de logística de Walmart, que lo toman camioneros o comercios, es todo, hay algunos grises, hay discusiones, hay peleas, pero como principio rector, sí, bueno, entonces hablo 5 minutos sin preguntas, sin interrupciones, como principio rector general, la principal actividad de la empresa es la que guía. Otra cuestión es el famoso comunicato, o el tema de que haya un sindicato por actividad. Esa es otra de las características generales. Hay una excepción, por ejemplo, en los estatales, porque no queda el UPCN, pero como principio rector hay un gremio que puede tener que tiene representación por actividades y fundamentalmente que negocia paritarias. ¿Sí? Eso es discutido también, porque por un lado se vio que durante muchos años se planteaba desde la OIT que es una falta de democracia sindical, porque no podemos los trabajadores y trabajadoras generar otro sindicato de la misma actividad si no nos gusta. ¿Por qué? Porque es muy difícil, como siempre decimos muchas veces, es muy difícil cambiar la construcción, porque es cierto que muchas veces sindicatos no generan, tienen las condiciones estructurales para que sea muy difícil cambiarlo. Entonces, bueno, a veces no se puede, los trabajadores decimos, bueno, queremos otro sindicato, no está permitido. Bueno, eso es falta de democracia sindical. Pero por otro lado,
Entonces, es un tema complejo. Un ejemplo, la CTA, alguna pelea histórica, esto era que ¿por qué no te dan la personería de viaje? Y no se la daba, y en una pelea, y la OIT la reclamaba años y años, reclamándola, y tomada diciendo no, me acuerdo, tomada diciendo no, la ley de asociaciones sindicales, como la normativa de la Argentina, etc. Fue una pelea muy dura, y justamente tiene esta doble disyuntiva, porque por un lado, me refiero porque por un lado limita una posibilidad, pero por otro lado ayuda a que tengamos la fuerza como sindicatos que tenemos, que poco a mucho, pero mucho más de la que sería tal vez si esto no existiera. Eso como otra de las características que más tiene discusión. Finalmente, dos cosas más y una lo voy a dejar como título y lo seguimos por. Aparte, como dijimos antes, el modelo sindical argentino tiene esa característica que ha logrado insertarse en muchos lugares, insertarse en la vida política, lograr ser un actor preponderante, o por lo menos un actor importante dentro de la política, y eso tiene que ver con sus características, su historia y demás. Pero bueno, la historia ya lo Cristian, una punta y ya nos queremos ir. Les dejo, si hay alguna pregunta, y dejo unos títulos de algunos términos que me parece importante, quería charlarlo, pero esto es importante. Ahora, cualquiera de ustedes que trabaje, vaya a trabajar, o milite, vaya a militar, o participar, o colaborar, algo, o se publica, trabaja para un sindicato, o en un sindicato, tenemos que conocer, a diferencia de una consultora o una empresa de publicidad o de comunicación que de repente se acerca, tenemos que saber cómo funcionan los sindicatos, cuáles son las terminologías, cuáles son las palabras, porque eso hace la diferencia. Viene no sé, supongamos un sindicato y dice, bueno, quiero mejorar mi comunicación, me voy a contratar un community management o una consultora o una agencia de publicidad que la tiene arreglada, que conoce las técnicas digitales, que son los súper creativos, y se cuenta con alguien, el tipo no sabe de sindicato. Bueno, nosotras tenemos que conocer, o sea, una persona para manejar bien la comunicación, el buen sentido, y ser eficiente en el manejo de la comunicación de un sindicato, hay cosas que tenemos que conocer, y eso hace una diferencia. Una persona que conoce los términos, la práctica, el funcionamiento de un sindicato, va a generar mejor su comunicación. También conocer la dinámica de las disputas, la dinámica de los conflictos. Tenemos que saber un poco acá cosas que la toma de decisiones. Por ejemplo, uno tiene que saber que es, Fernando, que es 5 o 6, ultraactividad. ¿Quién sabe qué es ultraactividad? De los convenios colectivos. La ultraactividad quiere decir, la ultraactividad de los convenios colectivos quiere decir que un convenio colectivo permanece vigente siempre hasta tanto se firme uno nuevo. ¿Sí? O sea, ¿cuánta vigencia tiene un convenio colectivo de trabajo? Tiene la vigencia hasta tanto se firme uno nuevo. Por eso Patricia Bullrich en su momento, cuando fue ministra de Trabajo, allá por el 2001, entre otras cosas, sacó una resolución para que se acabe la actividad después de un año. O sea, se acababa y un año caía. No pudo, pero la cayó fue ella. Ahora quieren hacer lo mismo con la reforma laboral. Bueno, eso, si uno va a querer aceptar su derecho y colaborar con el sindicato, no puede no saber qué es la ultraactividad. Inscripción gremial y personería gremial. No es lo mismo porque la personería es lo que vos hablabas antes, que vos te puedes inscribir gremialmente, pero no te da personería. Sí, ahora, por ejemplo, para un sindicato muy fuerte, porque no es la idea de explicarlo, pero para un sindicato para funcionar, como distintas organizaciones, tiene que tener primero inscripción gremial y después personería gremial. La inscripción gremial tiene que cumplir una serie de requisitos, presentar una serie de avales, presentar al Ministerio del Trabajo, deberían dárselas y cumplen con esos requisitos. Eso le da una serie de derechos y posibilidades de representación, funcionamiento y demás. Personería gremial, según la ley actual, se te da, es que negocia paritarias, que tiene todas las características completas del. Es el ejemplo de los petroleados con la buscadora. Exactamente. Ahora Exactamente. Personería gremial
profesionalidad dentro de la actividad, a veces tiene que tener características, tiene que tener el sindicato de mayor cantidad de afiliados y afiliadas. Entonces, si en la misma actividad hay dos sindicatos, uno tiene personalidad gremial y otro gestión gremial, si en algún momento se hace una concursa de afiliados y se ve que tiene más el otro, pasa que puede llegar a tener la personalidad, pero el otro la pierde. O sea, no importa cómo funciona, lo que voy a decir, si mañana cualquiera de ustedes va a un sindicato, no puede no saber que es una personalidad gremial o que es una inscripción gremial. Convenio colectivo, que es un convenio colectivo, no vamos a hablar, conciliación obligatoria. ¿Qué es la conciliación obligatoria? ¿Cómo funciona? La conciliación obligatoria es una facultad que tiene el Estado a través del Ministerio del Trabajo, según la ley vigente, que dictamina que se frena un conflicto, se vuelve la situación previa al mismo y se da una determinada una cantidad de días en las cuales no puede continuar y las partes deberían negociar, después de la cual cae el plazo de conciliación obligatoria. Detalle al margen, que muchas veces falla, muchas veces se usa la conciliación obligatoria mal utilizada para frenar una medida gremial, pero no se echa atrás lo que causó el conflicto. En realidad, bien aplicada, debería ser, bueno, se frena un paro, una huelga, no una condición, un paro, una huelga, pero se tiene que recontratar a la gente que echada, por lo cual se genera. Por eso es otro tema, pero por ejemplo, ¿cómo es el decretar la conciliación obligatoria? Bueno, tienes que saber cómo funciona y implica. Una vez que termina, pasan unos días, se puede volver a llamar a otra conciliación obligatoria y otra cantidad de días. Una vez que termina, listo, nadie te puede hacer. Si un gremio lleva adelante medidas durante el periodo de conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo lo puede después hacer como una serie de medidas de multas hasta quitar la personería. Porque quitar la personería implica, si lo logran hacer, que no puedan ejecutar el dinero para funcionar, no puede hacer despedidos, un montón de cosas. No es obligado el momento para decir cómo funciona, pero hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque tomando el ejemplo de los de gremio, de aviación, cuando manejamos el día de vuelta de ese conflicto a través de la comunicación, sabíamos, bueno, ahora va a venir una conciliación obligatoria, eso nos para los días, hay que manejar, planificar. Hay que conocer eso para poder llevar adelante bien la comunicación. Homologación. ¿Qué es una homologación? La homologación de un convenio colectivo, de un acuerdo salarial o incluso de un acuerdo sindical de partes en el sector, por ejemplo, que es cuando el Estado le da valor de ley, o sea, le da valor jurídico al acuerdo. O sea, si en el caso de los acuerdos paritarios, ahora está el conflicto de no lo van a homologar. Porque las partes se sientan, se ponen de acuerdo, cámaras, los sectores están obligados a cumplir eso. Hasta tanto no se homologue, no entra. Hoy está en tensión el acuerdo paritario de Moyano, el cierre del aumento salarial, y el Ministerio de Trabajo no quiere homologarlo, por lo cual no tiene valor de ley hacia las empresas en las cámaras del sector. Por eso se discute el paro. Yo me anoté estas palabras, las cierro acá, pero el concepto es: ustedes tienen, por eso poner unas más, pero para terminar, te interrumpo un segundito porque así se van los compañeros. Por un lado, las compañías están yendo